Bien. Bueno, como ustedes ya saben, el Nyquist no es la única representación que existe de estos datos. O sea, la idea es la siguiente. Tengo estos datos de esta manera en este dibujo, pues puedo tener otros dibujos diferentes de estos mismos datos, exactamente los mismos datos. Y pues a eso le llamamos entonces los diagramas de Bode. Eso es. Entonces, la idea es tomar esta información que está aquí, estos números que nos dieron, y representarlos diferente. Entonces hacemos un dibujo separado para magnitud y un dibujo separado para fase. Esto es lo que hacemos. Entonces, en lugar de tener toda su representación aquí en un solo diagrama, más bien nos separamos en dos, magnitud y fase. Para un sistema de primer orden, ¿cómo es eso? Entonces, barrido en omega, ¿de acuerdo? Y esta sería la magnitud. Entonces, para decir que esto es magnitud, siempre tenemos la opción de dos ejes. Entonces, podemos tener en el eje vertical, podemos tener simplemente la magnitud de G de J omega, o sea, estamos hablando de la magnitud, o 20 log de la magnitud de G de J omega. Son dos opciones. Esto quedará entonces en unidades que llamamos decibeles, y esto está en absoluto. Le llamamos así, absoluto. Es la magnitud absoluta, no está en ninguna unidad en especial. Y a este llamamos que está, y a este lado le llamamos que está en decibeles. Bien, además, una variación adicional es que el eje de omega es logarítmico, ¿verdad? Entonces, el eje de omega no tiene el cero. Además, los diagramas de Bode, la frecuencia omega solo es un barrido de 0 a infinito. ¿De acuerdo? No desde menos infinito. ¿Por qué no? Porque, primero, las frecuencias negativas no, en ingeniería pues no tienen un significado. Además es simétrico. ¿Verdad? Como ya vimos, es simétrico. El Bode, ahorita lo explico, también es simétrico con respecto a esas frecuencias negativas. Pero lo que pasa es que no nos da información adicional porque en ingeniería no usamos frecuencias negativas en algún sentido. Bueno. Entonces, resulta que cuando dibujamos esta misma información que está aquí en magnitud y fase, entonces dibujaríamos algo así para un sistema de primer orden. ¿De acuerdo? Cuando uno lo dibuja a mano, que es lo que estoy haciendo, entonces a este dibujo le llamamos un diagrama asintótico. O sea, no termina, todavía no es el dibujo real, apenas son las asíntotas del dibujo. Por eso son unas líneas rectas. Para un sistema de primer orden, entonces, la asíntota de bajas frecuencias es plana para este sistema que estamos trabajando aquí. La asíntota de bajas frecuencias es plana. Y la magnitud, pues usamos lo mismo. Omega en 0 es K de C. Es decir, que a bajas frecuencias, esto es K de C. Estrictamente hablando, sería la magnitud de K de C. Como dijimos que supusimos que era positivo, entonces podríamos decir que simplemente es K de C. Pero bueno, les pongo ahí la magnitud. Si la ponemos al otro lado, entonces le llamaríamos 20 log de K de C. Eso depende cómo es nuestro dibujo. Les pongo las dos aquí. Generalmente cuando trabajemos pues vamos a usar decibeles. Es lo que vamos a usar en clase. Generalmente, podemos usar la otra también, pero generalmente usamos esta. Por ejemplo, generalmente el software que acompaña control
siempre da los dibujos en decibeles, aunque uno los puede reacomodar para que den absoluto. Bien. Resulta que este punto que hay aquí, esa frecuencia de inflexión, en donde pasamos de la asíntota de bajas frecuencias a la asíntota de altas, esa frecuencia justamente es 1 sobre tau. Entonces volvamos aquí a lo que habíamos hecho antes. Para 1 sobre tau, la amplitud, ¿se acuerdan que estamos solo en la magnitud? En este momento es KdC medios. O sea que este valor no es KdC aquí a esta frecuencia. En las bajas sí, pero a esta frecuencia no. Eso es raíz de 2, pues es 1.4142, ¿no? Es decir, es KdC por 0.7, 707. Entonces está realmente un poquito más para abajo. Sí, ese es el error que cometemos en este dibujo cuando usamos el diagrama asintótico. Entonces realmente la curva verdadera vendría así y aquí haría una pequeña curva. Bien. Y luego sí seguiría. Bien. Ese sería realmente el dibujo. Por lo tanto, aquí hay una diferencia. ¿De acuerdo? Podemos decir que ahí hay menos 3 dB. ¿De acuerdo? O hay una diferencia de 3 dB, o sí, para no ponerle el menos. ¿De acuerdo? Hay una diferencia de 3 decibeles. Que es lo mismo de 20 logaritmo de, pues estoy haciendo esto, ¿no? 20 logaritmo de 0.707, que es 1 sobre raíz de 2. ¿Acuerdo? Entonces, este punto, entonces ahora pongámoslo acá. Visto desde aquí, pues es KdC, la amplitud de KdC, dividido raíz de 2. Al otro lado, pues es los decibeles que tenía aquí, menos 3. Bien. Está 3 decibeles por debajo. Bien. Y luego viene esta parte. Esta parte es importante porque resulta que esta recta de aquí tiene una pendiente que es de menos 20 dB por década. O sea, cada década, recuerden que, esto es que este omega es logarítmico, cada década baja 20 dB. Eso está expresado aquí. Bien. Entonces tenemos una pendiente de menos 20 dB por década. Ese es el diagrama de Bode de nuestro sistema de primer orden. Entonces miren, solo estoy usando la magnitud por ahora. Si cojo todos los puntos de aquí, ¿de acuerdo? Cada punto de aquí, y le saco la magnitud, me sale esto. Bien. Cada punto de esa gráfica, le saco la magnitud, me sale eso. Claro, le saco la magnitud y lo acomodo en forma logarítmica. Entonces, este eje es logarítmico, este eje es logarítmico, este eje ya no se ve logarítmico, pero viene de hacer un logaritmo. Ok, entonces eso es lo mismo. Por eso pongo los ejes a los lados, porque funcionan de la misma manera. Bien. Bueno, ese sería nuestro diagrama en frecuencia de este sistema de primer orden. La fase, entonces, lo mismo. Omega, el eje horizontal, logarítmico. Este eje vertical no. Aquí va a estar el ángulo del sistema en grados. Usamos grados en ingeniería. ¿Cómo lo simbolizamos? Pues así, este es generalmente el símbolo de ángulo de G de J. Bien, entonces aquí graficamos la fase. ¿Cuál fase? Entonces volvemos acá. Cada punto de estos forma un ángulo con respecto al eje real. ¿De acuerdo? Pues dibujamos ese ángulo. O lo mismo, cada número complejo que me salió acá como resultado de evaluar omega tiene un ángulo. Pues dibujo ese ángulo.
Bien. Por ejemplo, a bajas frecuencias, el ángulo de esto, ¿de acuerdo? Es cero, porque supusimos KDC mayor que cero, ¿no? Si no, entonces es 180, ¿no? Ojo ahí. Si KDC es negativo, pues el ángulo es menos 180 o más 180. Pero ahorita como dijimos que suponíamos que KDC era mayor que cero, entonces estamos en 0 grados. Cuidado ahí. Entonces, como esta es positiva a bajas frecuencias, entonces tenemos 0 grados. Pongamos valores aquí, supongamos que esto es 0 grados. Bien, luego vamos a poner por acá, suponiendo que esto es menos 90 grados. En un eje lineal, ¿no? Ese eje sí es lineal. Bien, cosas que se saben. Pues más o menos una década, supongamos que esto es una década antes, miren, voy a extrapolar esta frecuencia, aquí es 1 sobre tau. Supongamos que esto es una década atrás, significa 0.1 tau. Y por acá supongamos una década adelante, 10 sobre tau. Pues lo que se sabe es que aquí en 0.1 tau empieza una inflexión de una pendiente, por eso la pongo así. ¿Y para dónde va? Entonces nos fijamos en lo que dijimos al final. Claro, dijimos que llegaba a cero, pero recuerden que dijimos que llegaba por acá con este ángulo de menos 90. Porque este de aquí tiene 90 grados cuando omega tiende a infinito, y visto ya desde arriba, eso está en el denominador, visto en el numerador, pues esos son menos 90 grados, es decir que estos puntos llegan por acá, en menos 90. Es decir, en omega infinito, y vamos a poner esto de acá, en omega infinito, eso llega a menos 90. Bien, entonces exactamente la misma información que está en este diagrama de Nyquist. Estos puntos de aquí cerquita tienen muy bajo ángulo, tanto que este tiene 0, este que está aquí. A medida que vamos avanzando, ¿cierto? Se van cambiando los ángulos. Cuando llegamos aquí, que es el omega infinito, ¿cierto? Cuando llegamos aquí, entonces llega con menos 90. Y se unen por medio de una recta. Ese nuevamente es un diagrama asintótico. ¿Cómo se arma entonces? Conclusión. Bajas frecuencias, 0 grados. Luego miramos a dónde llega, que es menos 90 grados. ¿Cuándo llega? En 10. Una década arriba de este, decimos que ya ha llegado. Una década atrás es donde parte. Y se da esta gráfica. Claro, nos tiene que coincidir lo siguiente. Justo cuando omega vale 1 sobre tau, entonces nos tiene que dar 45, menos 45 grados. Lo mismo que es este punto de acá. Recuerdo decir este de ahí. Entonces, pues sí, básicamente esta línea, cuando llega aquí, pues da menos 45 grados. Bien, pero resulta que este es un diagrama asintótico, es decir, no es el diagrama final. El diagrama final es una curva suave. Entonces, claro, no vamos a calcular cuál es el error, pero entonces básicamente, ¿cierto? Esta curva viene así y luego aquí es suave, no es abrupta, ¿de acuerdo? Y llega al final. Bien, esa es entonces la fase del sistema, cómo responde en fase este sistema. Bien, y claro, viene de aquí. Esta es la misma información, lo que pasa es que esta está puesta en un plano complejo, el Nyquist. Cada punto de estos tiene un ángulo y entonces ese ángulo se volvió
aquí en este diagrama por separado en un diagrama de Bode de fase. Conclusión, pues el diagrama de Nyquist y el diagrama de Bode nos prestan la misma información, exactamente la misma información, en un formato diferente. Bien, demos pistas de un sistema de primer orden. ¿Qué caracteriza un sistema de primer orden como el que estamos analizando? Esta pendiente para este de primer orden que estamos analizando, justo este, ¿no? Este sistema de primer orden así parametrizado, así tal cual como está, entonces esta asíntota es plana y lo más importante, todos los sistemas de primer orden tienen menos 20 dB por década en la asíntota de altas frecuencias. Si fuera de segundo orden tendría menos 40 dB por década en las altas frecuencias. Si fuera de tercer orden tendría menos 60. Cuarto menos 80. Así sucesivamente. Otra característica es que los sistemas de primer orden máximo, la fase llega hasta menos 90 grados. El que tenemos ahorita. No puede pasar de aquí. Uno de segundo orden llegaría hasta menos 180. Uno de tercer orden llegaría hasta menos 270. Y así sucesivamente, máximo. Entonces no esperen que este sistema, si este es el sistema de primer orden, no esperen que este sistema le ponga un cambio de fase de 180 grados. No, si este es de primer orden máximo, le puede proponer un cambio de menos 90 grados. Bien. ¿Cómo se usan los bodes? Entonces, miremos. Bueno, se usan de muchas maneras, ¿no? Porque precisamente en control vamos a ver otros usos, que es diseñar controladores. Pero bueno, entonces más bien de cómo se usan es cómo se lee un bode o qué información me dan, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con eso del uso. Entonces, supongamos que tenemos 1 sobre S más 1. Y supongamos que entra una señal que es 2 seno de t más 10 grados. Entonces, la pregunta es, ¿qué sale aquí? Bien, pues vamos a tratar de responder. Opciones. Bueno, varias opciones tengo. Una opción, que es lo clásico como hicimos respuesta al paso y respuesta al impulso. ¿De acuerdo? Pasar esto a Laplace, es entrada a Laplace, multiplicarlo por esto, eso nos daría la salida y de s en Laplace. Haríamos transformada inversa y encontraríamos entonces y de t. Y lo pondríamos acá. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, mientras paso esto a Laplace, luego lo multiplico por esto, miren que hay un paso intermedio que antes de pasar la transformada inversa tengo que hacer fracciones parciales y luego de hacer fracciones parciales y puedo aplicar la inversa para no hallar y de s, sino para hallar entonces y de t. Bueno, pues eso es un poquito largo. Y además, miren lo siguiente que es extremadamente importante. Cuando dijimos que entraba una senoidal y salía una senoidal, ¿de solo nos fijamos en el estado estacionario. Bien, ¿y eso qué significa? Pues que no tenemos en cuenta el transitorio. Entonces, estos diagramas de Nyquist y estos diagramas de Bode, que son la misma información, lo que nos muestran es la respuesta a senoidales en estado estacionario. No están pensando en el transitorio ni nada de eso. Aquí se está dibujando el estado estacionario. Entonces, eso es lo que les estoy sugiriendo aquí. Que encontremos el estado estacionario. Si hacemos todo esto de Laplace y hacer las fracciones parciales y encontrar la inversa, pues incluso encontramos el transitorio. Pero la idea sería ignorarlo. Entonces ese procedimiento estaría muy largo. Y lo otro, no necesito toda la información que me sale de ahí. Bueno, pues para eso uso los bodes. Esos ya tienen esa información del estado estacionario.
Bien, entonces, ¿qué hago para mirar eso? Pues digamos que este ya es mi dibujo, pues como este es el mismo sistema, este es el mismo sistema de antes, lo que pasa es que ahora KDC tiene valor y el Tao tiene valor, pues vamos a ponerlo aquí. KDC vale 1, ¿cierto? Y pues el Tao obviamente vale 1. Sí, bueno. La idea era poner un ejemplo así que pudiéramos calcular sin calculadora, ¿no? Bien. Entonces, pues tengo ya los dibujos, ¿de acuerdo? Este Tao vale 1. Este KDC vale 1. Entonces, este 20 log de KDC sería 0. 20 log de 1, ¿cierto? Sería 0. Entonces, esto sería 1, esto sería 10, esto sería 0.1, esto sigue igual. Entonces, estos dibujos son tal cual para este sistema. Entonces, porque tengo ya los valores de KDC y Tau. Bien, luego analizo la frecuencia de entrada del sistema. 2 seno de t más 10. Y uno se pregunta, ¿cuál es la frecuencia? Pues es la que acompaña aquí a la t. Entonces, pues la frecuencia, en este caso, es omega que vale 1 de la senoidal de entrada. Entonces, realmente lo que me están preguntando es este sistema, ¿cómo responde a esta frecuencia? Es lo mismo. Entonces, ubicamos esta frecuencia en el diagrama de Bode. Pues como tau vale 1, esa frecuencia es esta, ¿cierto? 1 sobre 1 da 1, 1 radian por segundo, ese es omega. Entonces, justamente aquí, en estos dos puntos, bueno, en este punto único, estamos evaluando el sistema. Entonces, tengo que ver cuánto vale aquí y cuánto vale aquí. Magnitud. Si estamos en decibeles, recuerden que dijimos que este era 0, porque cada vez se vale 1. Entonces, el sistema tiene menos 3 dB. ¿De acuerdo? Por esta de aquí. Pero miremoslo en absoluto para poder hacer los cálculos. Entonces el sistema tiene, pues KDC vale 1 sobre raíz de 2. Listo, magnitud. Esa es la ganancia que da este sistema a esa frecuencia. Fase. Entonces venimos acá. Recuerden que omega es 1 y este omega es este de acá. ¿De acuerdo? Ya que el tau vale 1. Entonces miramos aquí cuánto es la fase y nos da menos 45. Entonces ponemos, este sistema es como si tuviéramos esto, menos 45. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que entra esta senoidal con esta amplitud, la amplitud se multiplica por la ganancia del sistema, que es 1 sobre raíz de 2. Entonces nos queda 2 sobre raíz de 2 seno de, recuerden, un sistema lineal no cambia la frecuencia, t, y miramos ahora la fase. Entraron 10 grados, una señal de que va a 1 radian por segundo, tiene 10 grados esta, y el cambio de fase que va a ocasionar este sistema es menos 45. Entonces 10 menos 45, ¿de acuerdo? Entonces nos da, perdón, menos 35 grados. Listo. Entonces miren todo lo que nos ahorramos. No hicimos lo de Laplace ni nada de eso, ni la inversa, ni la directa de Laplace, no hicimos ninguna de esas, pero lo único que analizamos fue el estado estacionario. Si a esta planta, que es 1 sobre S más 1, entra una senoidal que es 2 seno de T más 10, sale 2 sobre raíz de 2, T menos 35. Listo. Esa es una manera de utilizar los bodes o de interpretarlos. Es cómo es esta planta en estado estacionario. Ojo, en estado estacionario, cómo está esta planta en magnitud y ángulo. Y eso lo aprovechamos para tomar las señales de entrada
y causarles, multiplicarlos por esa ganancia y causarles esa diferencia de fase. Bien, entonces miren, entró 2 y salió 2 raíz de 2. No salió completo el 2, pero salió 2 raíz de 2. Cuando pasa esto, a esta frecuencia, recuerden que como está aquí 3 dB por debajo, el ancho de banda de un sistema, yo espero que recuerden esa definición, es justamente este. 3 decibeles por debajo de la asíntota de bajas frecuencias. Eso es el ancho de banda. O sea que el ancho de banda del sistema es un radian por segundo. Significa que sí hay atenuación, pero todavía consideramos que está funcionando. Claro, si ya ponemos, por ejemplo, una senoidal de 10 kHz, no sé, ya lo dije en Hertz y en Hertz es mucho más grande, es 2pi veces. Tenemos que F es 2pi, perdón, omega es 2pi por F, ¿de acuerdo? Entonces si ponemos 10 kHz, entonces omega resulta 2pi veces más grande de 10 kHz. Entonces serían 62.8 kHz, una cosa así. 62.8 radianes por segundo. Claro, estaremos, no sé, muy lejos. Esto sigue bajando, esto sigue bajando, esto sigue bajando y estaremos con, no sé, por acá, no mucho más lejos que acá. Por lo tanto, la amplitud es casi nula. Claro, recuerden, como esto es logarítmico, el 0 no aparece. El 0 estará allá en infinito. El 0 de este también está por allá en infinito. Entonces entra algo de 10 kHz y no sale prácticamente nada. El sistema no es capaz de responder a esas velocidades. Entonces tenemos un poco el indicio de que tan rápido es un sistema.